Yo he puesto entre interrogaciones el título de mi intervención porque pretendo, en la medida que sea posible, no dar una opinión sesgada desde el principio, ¿no? Que es algo que yo creo que es muy positivo, como acaba de recordar quien me acompaña en la mesa de esta ponencia. Aquí se plantea para que hablemos, ¿no? No nos chillamos, no tenemos apriorismos, el otro no es malo, ¿no? Sino que intentamos discutir y dar argumentos. No obstante, yo debo anticipar, para no engañar tampoco, mi posición. Yo soy contrario a la prisión permanente revisable, a cualquiera, pero especialmente a la que se ha configurado en el derecho penal español, y además así lo he manifestado por última vez en un manifiesto conocido, que ha aparecido en muchos sitios, firmado por la mayoría de los catedráticos de Derecho Penal de España, por una inmensa mayoría, lo cual no quiere decir que los que no lo hayan firmado no tengan sus razones y no sean respetables, que lo son, y mucho. Este manifiesto, digo que ha sido conocido, ha salido en prensa, ha tenido opiniones a favor de él, opiniones en contra, como es lógico, y también unos cuantos insultos, amenazas y cosas parecidas en algunas redes sociales, muy graves, cosa que habría que intentar evitar, en los dos sentidos, pero así sucede. Entonces, yo confieso cuál es mi posición, pero ahora voy a intentar ir viendo pros y contras, fundamentar, en fin, lo que se supone que tenemos que tener los especialistas. No somos ni siquiera políticos, no somos personas viscerales, no deberíamos serlo en estos temas, y voy a intentarlo. Ya muchas personas han hablado de aspectos técnicos, político-criminales también, no se puede evitar, se ha estado hablando todo el tiempo. Entonces yo los técnicos voy a obviarlos en general y voy a empezar. Voy a utilizar también para mis apartados epígrafes las diversas preguntas, ¿no?, a las que intentaré responder, o responder a medias, o responder hasta donde yo pueda o sepa. La primera, claro, la típica. ¿Es constitucional la prisión permanente revisable? Porque si no fuera constitucional, ahí está Javier Matia, pues la tirábamos ya fuera, ¿no? Bien. Quienes han dicho que no es constitucional lo han dicho por varias razones, no solo por el tema de la resocialización, por varias, de las cuales destacaré tres razones. La primera, contradiría el mandato de certeza, de determinación, derivado del principio de legalidad. Ya saben ustedes que el artículo 25.1 de la Constitución española nos dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente de aquel momento. Obviamente, este artículo de la Constitución no se refiere específicamente a las penas ni a las medidas, pero todos sabemos, dicho muy deprisa y muy simplificadamente, que el principio de legalidad tiene el sentido de una garantía para el ciudadano, ¿no? Que uno sepa que si hace tal cosa le va a pasar tal otra, muy gorda a veces, como es en el caso del derecho penal. Y no vale con que exista una ley formalmente previa, etcétera, etcétera, para que lo sepamos. Esa ley tenemos que saber qué dice, es decir, ser concreta, ser cierta, ser precisa, ser exhaustiva. Esto que se predica de las tipificaciones penales, obviamente se ha trasladado también a las penas. De poco nos vale saber que si hago tal cosa me va a pasar algo si no sé qué es ese algo. Y por lo tanto, aunque en el texto constitucional está quizá torpemente expresado, se entiende, en el Código Penal es un poco más concreto, ¿verdad? Se entiende que esto se predica también de las penas. Bien, ¿por qué no sería constitucional en relación con este mandato de concreción o de determinación de la Constitución, la prisión permanente revisable? En primer lugar, se dice porque no se conoce la duración concreta que tendrá. No se conoce ni siquiera una vez dictada la sentencia. Ya no antes, sino una vez dictada, no sé cuánto va a durar. Ciertamente, si se conoce algo, se conoce el mínimo. Ese mínimo será, en general, el mínimo hasta que proceda a revisión, ¿no?, en cuyo caso habrá suspensión, ¿no? Ni siquiera habrá una libertad plena detrás, suspensión con una serie de medidas. Ese mínimo es 25 en general, en algunos casos excepcionales puede ser 28, 30 o 35 años. Pero no conocemos el máximo. Hombre, sí sabemos un máximo, hasta que me muera. Bueno, hasta los 70 o enferme muy gravemente, pero hasta que me muera. Pero esto es esto es claro, eso pasa con todas las penas, hasta las que van de 6 meses a 2 años, si te mueres antes, acaban antes. Bien, y además, la poca determinación se basaría también en que ese no saber cuál va a ser el máximo va a depender, o de hasta cuánto va a durar,
de un pronóstico. Un pronóstico, en definitiva, dicho de otra manera, de peligrosidad, ¿no? Aquí hay grandes expertos en el tema, y viene a ser así. Bueno, pues aunque habíamos sido muy optimistas en los pronósticos de peligrosidad durante un tiempo, estudios recientes demuestran que desde luego no son tan fiables como pensábamos. Es muy difícil probar que alguien ha dejado de ser peligroso, pero lo que nos importa más para el penal, que sigue siendo peligroso. Bien, además, como al contrario que otras penas, tampoco tiene grados. No se puede graduar, ¿no? Entonces todo esto daría una cierta imagen de inseguridad jurídica. Contra todo lo que acabo de decir, en contra de la prisión y a favor de su permanente revisable y a favor de su inconstitucionalidad, se podría aducir que pese a todo, este principio no se deriva sin más del impreciso texto constitucional, que la indeterminación es relativa y no absoluta, pues lo vamos a dar por bueno. No puedo asegurar, yo no estoy seguro de que sea inconstitucional. Ahora ustedes deberán reconocerme que no es un dechado de certeza, y si no es inconstitucional, está bordeando lo que es cierto y determinado. Entonces, este es un punto en contra que vamos a sumar a los demás, en mi opinión, intentando que sea una opinión ponderada y no intuitiva. En segundo lugar, se ha dicho que es inconstitucional por oponerse a la prohibición de penas y tratos inhumanos y degradantes, que, como saben ustedes, recoge la Constitución española en su artículo 15. ¿Por qué se ha dicho que sería esto? Dice, porque cualquier privación de libertad perpetua es inhumana, ¿no? Como se ha declarado antes. Claro, se contesta inmediatamente, quieto, que es revisable, ya, y se vuelve a contestar, pero puede ser perpetua, y si es perpetua, es inhumana, se contesta. Por otro lado, se señala también que las penas de prisión demasiado largas, también las demasiado cortas, por cierto, pero las demasiado largas son inútiles para todo fin, prácticamente para todo fin de la pena. Sobre todo, a partir de un determinado momento se dice que destruyen tanto la personalidad del penado que se convierten de por sí en inhumanas. En definitiva, la incerteza y esta posible dureza crearían además en la persona que sufre la pena, por tanto tiempo, como mínimo 25 años, crearían una sensación de angustia, de inseguridad interior para el penado, que también sería inhumana, según dicen algunos, incluso para los parámetros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí personalmente me parecen convincentes en general estos argumentos. Algunos no solo se tendrían que aplicar a la prisión permanente revisable, sino a otras penas de prisión larguísimas que tenemos en nuestro Código Penal. Pero ya sabemos que siempre que esto de la inhumanidad de las penas es algo un poco difuso, ¿verdad? Por lo cual yo no creo que la inconstitucionalidad, si algún día declara esa o la contraria del tribunal, vaya a depender de este aspecto. Pero nuevamente, más allá de la constitucionalidad, el principio de humanidad de las penas, que parece una conquista del derecho penal propio de los estados de derecho, democráticos, evolucionados, etcétera, dice, lo que nos dice es que él debe informar, sea constitucional o no, la evolución de los sistemas penales. Los sistemas penales y las penas deben tender a ser cada vez más humanas, menos inhumanas, y en fin, se me podrá decir que es compatible la prisión permanente revisable con el principio de humanidad, pero no se me podrá decir que es un avance en humanidad, supongo. Segundo punto que yo tengo en cuenta en contra. A mí me parece que aquí, esto está siempre apuntado, y esto llevaría más lejos, no voy a ir por esta vía de todas formas, que el avance, cuando se pone enfrente la alarma social, la seguridad, etcétera, frente a libertad, creo que se está empezando a tomar, aquí sí, un sesgo en favor de valores comunitaristas, olvidando un poco las libertades individuales de todos. Pero, en fin, esto ya nos llevaría más lejos. Lo dejo apuntado por si alguna vez haces otra, podamos meternos en este tinglado. Necesita un periodo de seguridad. Eso es para recuperarse. Y, por fin, aunque hay otras razones que se aducen, pero la tercera fundamental es la que nos ha estado hablando nuestro anterior ponente sobre la orientación de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad a la reeducación y rehabilitación del delincuente, a la resocialización, ¿verdad? Acabamos de oír un análisis
ponderado también y favorable a que esta pena es compatible con la resocialización. Bueno, lo primero que habría que ver es qué se entiende por resocialización, porque la verdad es que esto no está nada claro, ¿no? No está nada claro. Pero yo creo que la resocialización hay que concebirla como mínimo, hay que concebirla como un mínimo, al menos, ¿no? Es decir, mire usted, procure usted porque pensar que resocializar en el sentido guay, si me permiten, de la palabra, que alguien después de pasarse 2, 5, 7 años en prisión sale mucho más majo, pues es ilusorio. Y además no es el fin del derecho penal que la gente salga maja. El fin del derecho penal es que salgan y procurar que no cometan más delitos en el futuro. Y ya, piensen lo que piensen. Pues bien, digo que esta resocialización debe entenderse como un mínimo. Procure usted que estas penas se lleven adelante, como has dicho, se ejecuten de una forma que no desocialice en exceso más que la propia privación de libertad, que ya es bastante, al sujeto, y además dele voluntariamente instrumentos de tratamiento, de forma de vivir esa privación de libertad que le permitan, quizá que le faciliten ese reingreso posterior en la sociedad. Bien, yo lo concibo así, como este mínimo, que no es poco, Bien, desde luego, esto no cabe duda, si la prisión permanente no fuera revisable, estamos todos de acuerdo, creo que nadie ha dicho lo contrario, sería inconstitucional, contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fin, pero es que el caso de España no es así, es revisable y por lo tanto no vale hablar del otro. Bien, en contra de la constitucionalidad, ¿qué se aduce en este punto? Oiga, al final, mire usted, aunque no es necesaria, existe la posibilidad de la privación temporalmente ilimitada, hasta el fin de los días del penado, lo cual como mínimo provocará desaliento, más que ánimo para conseguir la resocialización. Que el plazo mínimo de duración será siempre 25 años, como he dicho antes, plazo que algunos expertos consideran en el cual ya no hay posibilidades de resocialización porque la personalidad del penado está seriamente dañada, ¿verdad? Repito, esto puede afectar a otras penas. Que además, si se concede esa suspensión a los 25 como pronto, tendremos un periodo de seguridad añadido. Es decir, el sujeto sigue sometido a un sistema penal. Claro, naturalmente, una cosa fundamental es que existe la posibilidad de tercer grado y de permisos. Si no, probablemente también podríamos afirmar directamente la inconstitucionalidad, aun con 25 años de mínimo. Pero también es verdad, se señala, estoy diciendo los argumentos en contra, que esos beneficios, ya sé que no se llaman así, es verdad, tienes toda la razón, que estas posibilidades, ¿verdad?, tendentes a la resocialización, llegan muy tarde, se dice. Por abreviar, que no se dan pautas al penado, etc. A favor de la compatibilidad, sin embargo, se nos dice, lo primero que se nos dice es que, hombre, la resocialización no es un derecho del penado, no es un derecho del penado, es decir, un penado ni siquiera se puede ir al Constitucional y pedir un amparo porque se ha vulnerado su derecho a la resocialización, y eso es verdad, eso es toda la verdad, es un mandato, una orientación al legislador, en principio, y a los ejecutores, y eso es cierto, pero vamos, pretender que de ahí, de que como no es un derecho, ya de eso se deriva la constitucionalidad de la prisión, no, vamos a ver si de verdad sirve a la resocialización, aunque no sea un derecho. En segundo lugar, se dice que la existencia, que esto es mejor que ninguna otra cosa, porque la propia existencia de revisión es precisamente lo que permite comprobar los avances en resocialización. Se dice, incluso mejor que en otras penas. Es más, hay una propuesta por ahí que dice, déjense ustedes de penas largas privativas de libertad, todas prisión permanente revisable, que nos permite ir viendo. Esto es mucho mejor. Las largas son largas y no se puede. Bueno, eso que no se puede es relativo, también hay mecanismos, pero se nos dice eso. Yo ya les anticipo que no estoy de acuerdo. Yo creo que por las razones vistas, se llega tarde, etcétera, etcétera, hay que decir que si no es incompatible con la resocialización, sí la dificulta, incluso con ese mínimo que yo decía. A veces
cuando se dice, no se olvida, la resocialización no es un fin necesario, un fin sí, no es un resultado necesario de la pena. Hay que tender a resocializar, pero el hecho de que el sujeto no se haya resocializado, no esté comprobado, no significa que la pena no lo haya intentado. Es decir, por ponerles un ejemplo, si yo cometo un hurto o un robo, en sentido amplio, un delito contra la propiedad, y voy a la cárcel 3 años, si al tercero no estoy en absoluto resocializado, se me saca a la calle. Entonces, ¿qué decimos? No, es que ahí, la pena esa hay que quitarla porque no cumple su fin. No. La resocialización no es un resultado, es una tendencia. Y por todas las cosas que les he dicho, yo creo que no es, desde luego, la prisión permanente revisable la más adecuada para favorecer ese fin. Y vuelvo a lo que estoy diciendo todo el rato, intentando además abreviar. Bien, no sé si habrá inconstitucionalidad. No sé si habrá inconstitucionalidad. Lo que sí sé es que esta pena no parece la mejor para resocializar. No, es que yo puedo... Ya, pero lo mira usted a los 25 años cuando a lo mejor ya no hay nada que resocializar. No es la mejor. Y no siendo la mejor, tampoco, fallando otras cosas, como hemos visto y veremos, creo que tampoco debe ser elegible con independencia de que sea constitucional. También se ha hablado a veces del principio de igualdad. Dice, claro, como es tan incierta, ¿qué me va a caer? Puede que a Ale caigan tantos años, a este otro tantos otros, es todo muy inseguro. Bien, a esto se podría responder diciendo, no, es plenamente compatible con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, diciendo, claro, estamos tratando desigual a los sujetos porque son sujetos desiguales. Unos se han resocializado, otros no, otros han tardado más, otros han tardado menos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es posible, es posible esta respuesta en lo que se refiere al... principio de igualdad. Por eso yo creo que estas diferencias me gusta más referirlas al primero de los que habla, el principio de certeza o de determinación, ¿verdad? Bien, otros límites del ius puniendi que voy a repasar enseguida también tienen fundamento constitucional, además de otro funcional, y lo veré luego. Ahora, lo que a mí sí quiero decir aquí, quiero hacer una crítica. Con todo el debate que está habiendo, con todo el tiempo que ha pasado desde que está interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, ¿cómo es que nuestro Tribunal Constitucional no se pronuncia ya? Sinceramente, no estoy criticándoles enormemente, a lo mejor es que hay otros temas unos temas de niños ricos que les están llevando todo el tiempo aunque ellos no quieran, como por ejemplo el tema de la independencia de Cataluña. Quizá a mí me han contado algunos fiscales del Supremo que le está llevando mucho tiempo y mucha parte de su cabeza. A lo mejor esto era más interesante que se resolviera cuanto antes, por lo menos para saber esto. Si es inconstitucional, bueno, pues empezamos otra cosa. Si nos dicen que es, pues seguiremos discutiendo y en nuestra crítica. Hombre, y luego he visto un argumento a favor de la constitucionalidad de esta pena, que es decir, ¿y cómo es que aquí se pone un recurso de inconstitucionalidad y no se ha hecho con las penas de prisión permanente que prevé el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? Esto es un argumento que no se sostiene. Oiga, en todo caso es un argumento para que se ponga un recurso contra las penas del Estatuto de Roma, no para defender la constitucionalidad de este. En fin, ¿qué habla el Constitucional? Segunda pregunta que me hago. ¿Sirve a los fines de la pena, que también se ha hablado aquí mucho? Sirve sin duda al aseguramiento y a la inocuización. A fines de prevención especial, distintos de la resocialización, sin duda. Lo que ocurre que es que normalmente se dice que estos fines, que son legítimos, que pueden existir, tienen los límites precisamente en la humanidad, en la proporcionalidad, etcétera, etcétera. A la retribución. ¿Sirve la retribución? Si es que se admite este como fin de la pena. Depende. Yo diría, yo lo admito, depende. Si es a la retribución con mayúsculas, de hacer la justicia, fiat justitia per ad mundus, ha hecho tal, ojo por ojo, estas cosas que se dicen a veces de la retribución, pues yo como no creo en esta retribución, se me parece mucho a la venganza en una sociedad actual, pues yo creo que puede que sirva, pero sería un mal servicio. Sin embargo, la retribución hoy a veces se combina con los fines preventivos y se habla de una retribución, digamos, con minúscula. Y cada vez más de una retribución como contrapeso precisamente a los fines utilitaristas y preventivos. Es decir, oiga usted, sí, por mucho que sea útil mantener a ese sujeto en prisión, pare usted que no le puede mantener en prisión eternamente, por mucho que no sea resocializado, porque ha robado una moto. Esto es lo que vienen a decir ahora un poco de la retribución. Y en este sentido,
Esto se va diciendo mucho, por ejemplo, en el mundo anglosajón, ¿no? Nosotros estamos muy influenciados por los alemanes, que por razones históricas y otras le tenían terror a la retribución, ahora ya no, pero en el mundo anglosajón se iba diciendo. Bueno, pues en este sentido de limitación yo creo que no lo cumple demasiado, por razones obvias, la prisión permanente revisable. En cuanto a la prevención general, negativa, positiva, yo defiendo que la función fundamental de prevención general es la prevención general llamada negativa. La intimidación, naturalmente con límites, que los hay intrínsecos y extrínsecos. Yo es lo que pienso. ¿Intimida esta pena? Pues probablemente sí, ¿no? Yo no puedo decir que no, probablemente sí. Saben ustedes que esto es muy difícil de comprobar, ¿no? Cuando se dice, ya, pero fíjate, pese a estar la pena ya ha habido casos. Sí, claro, pero es que la capacidad intimidatoria o de prevención general de una pena no hay que medirla por sus fracasos, sino por sus eventuales éxitos, porque es que si no, todas las penas había que tirarlas por falta de motivación preventiva, porque se siguen cometiendo casi todos los delitos. Ahora bien, el tema yo no creo que sea este. El tema es variado. Frente a esta delincuencia, de verdad la prevención general funciona frente al tipo de delincuencia de delitos para los que se prevé, que ya los hemos visto esta mañana, la prisión permanente revisable para esos delitos violentos, bueno, dejo de lado matar al rey, no creo que nadie deje de matar al rey porque va a caer prisión permanente revisable, ¿no? Casi nadie mata al rey, ¿no? Últimamente no, bueno, en fin. Pero en estos asesinatos tan graves, bueno, pues es muy dudoso que ni esta ni ninguna otra pena tenga una fuerza intimidatoria suficiente. Pero en todo caso, yo no discuto que de tenerla otras la tenga esta. Yo no discuto esa fuerza. La cuestión aquí no es esa, la cuestión hay que llevarla al principio de eficacia o efectividad del derecho penal, que solo nos dice no nos dice solo que las penas tienen que ser eficaces, tal vez lo sea, no lo sé. Nos dice que si hay otra medida igual de eficaz y menos lesiva, hay que preferir esta. Y de eso hablaré un poquito después. Bien, por lo tanto, y en cuanto a la prevención general positiva, yo la considero esa confianza en las normas, ese restablecimiento de la tranquilidad, los ciudadanos que vemos, esto funciona, esto va bien. Bueno, yo lo considero, digamos, un efecto secundario del otro, pero siempre me da un cierto miedo, porque suele acabar, no siempre, pero suele acabar en la retribución, en la venganza, como ya por fin han reconocido abiertamente algunos de sus máximos partidarios en un sesgo. Para mis colegas penalistas, Jacobs y sobre todo sus discípulos, ya hablan de retribución funcional, dicen, ¿no? Y bueno, yo estos sentimientos a veces muy manipulados de la gente para luego sentirse tranquilos, estamos muy intranquilos porque vivimos en un país muy inseguro, siéntanse tranquilos que aquí damos leña, no me parece que sean los que deben guiar más la política criminal. Bien, respeta los fines y garantías penales y junto a ello es necesaria. No voy a hablar de todos los fines, de todos los principios que limitan el jus puniendi, pero hay quien ha dicho que se vulneran, por ejemplo, los principios de proporcionalidad y el de culpabilidad. El primero porque restringiría la libertad muchísimo, de modo innecesario, dadas las tasas de delincuencia españolas, sobre todo en cuanto a los delitos graves se refiere, resultando innecesaria una pena tan dura. Bien, yo no sé si esto es proporcionalidad. No estoy tan seguro que esto sea una vulneración del principio de proporcionalidad, pero nos permite hablar, eso sí, y eso es importante, de si era necesaria esta pena, si es necesaria en España esta pena, si hace falta, si añade algo bueno. Y para los delitos graves, el ordenamiento español contaba y cuenta ya con penas de prisión, permítanme un adverbio, desmesuradamente, esta es opinión mía, largas, de hasta 40 años de cumplimiento efectivo, lo que me parece ya criticable desde diversos puntos de vista, a las que la prisión permanente revisable yo creo que no añade nada, si ustedes van sumando edades, no añade nada, salvo tal vez un puntito más de inseguridad y de inhumanidad y desaliento. España tiene las penas privativas de libertad más largas de Europa y a la vez es uno de los países en que más prisión se cumple efectivamente, y cuando hablamos decimos de Europa quiere decir del mundo, en definitiva. Y tiene una de las poblaciones penitenciarias más amplias de Europa, así como una media de estancia en prisión de 18 meses, casi el doble de la media de la Unión Europea. Pero es que además, las tasas de delincuencia españolas son las más bajas de Europa y prácticamente del mundo, y van descendiendo, por cierto, cosa que dicen y de la que alardean, y con mucha razón,
los mismos políticos, no digo técnicos, no digo especialistas, los mismos políticos que defienden la prisión permanente revisable, alardean de esas buenas cifras españolas, que hacen muy bien, por cierto, está muy bien. Y mucho menos hay un problema de delitos violentos graves. Yo pensaba repetirles, pero como ya se ha dicho, ya saben ustedes a qué delitos les es aplicable la prisión permanente revisable, a los que se ha dicho, y a los delitos terroristas con víctimas, aunque esto no, con víctimas mortales, aunque esto no es del todo claro, porque en un ejercicio de ridiculez, cuando se pactó entre los grupos mayoritarios que se impusiera esta pena en los delitos terroristas más graves, el Partido Socialista dijo, no, que no quiero, que yo prisión permanente revisable ni hablar. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Pero quieres firmar? Sí, no. Bueno, pues ponemos la prisión más larga que exista en este código. Cosa inaudita, ¿verdad? Y por cierto, todo el mundo pensaba que era la prisión permanente revisable, pero los técnicos revisen, dice, la pena de prisión más larga. Y si vemos cómo define las penas privativas de libertad del Código Penal, dice prisión permanente revisable. ¡La prisión! Así que cuidado con las fórmulas. Pero en fin, esto era al margen. Digo que todos estos delitos tan graves, pues no hacen necesaria una pena así. La tasa española de homicidios dolosos, en sentido amplio, pero en sentido amplio, es de las más bajas del mundo. Por ejemplo, la mitad que la francesa. En Europa solo hay un país que tiene menor tasa, que es Austria. Y la reincidencia en estos delitos es muy baja, obviamente, entre otras cosas. Pues fíjense ustedes qué motivaciones tienen estos delitos. Uno no va a estar matando a sus hijos con sierra cada 3 días, porque entre otras cosas no le da tiempo. Y si ven ustedes la poca incidencia, desde que se aprobó esta pena, acaba de producirse la segunda aplicación. En Canarias, ¿no? Acaba de producirse la segunda aplicación. Mucho ruido para tan pocas nueces, me parece a mí. En cuanto al principio de culpabilidad, algunos dicen que como esta pena se prevé sin alternativa, sin suficiente matización, sin excepciones según las circunstancias del sujeto, pues contradiría ese principio de culpabilidad. La pena debe ajustarse a las circunstancias del sujeto. Bueno, esto solo me parece parcialmente cierto, ¿no? Porque muchas de las previsiones del Código Penal referentes a la culpabilidad, a su disminución, a su exclusión, son perfectamente aplicables a los delitos en que se prevé prisión permanente revisable. Quiero decir, desde la menor edad de 14 años, probablemente sí que hay falta verdadera de culpabilidad, en los otros casos es otra cosa, hasta el error de prohibición, hasta el trastorno mental transitorio. Es decir, no es verdad que esto ignore absolutamente el principio de culpabilidad, pero es verdad que no es la pena más matizada en este sentido, ¿no? Diría yo. Lo que sí me parece claro es que esta pena vulnera el principio de eficacia o efectividad. He dicho que este no solo dice la pena tiene que ser eficaz, eso hemos visto que casi no es fácil comprobarlo del todo, ¿no? Conforme a los fines de la pena, o de momento al menos. Pero lo que sí dice también este principio es que si hay otra medida que sea como mínimo igual de eficaz, entonces hay que elegir la menos gravosa. Este ha sido, en mi opinión, un argumento central contra la pena de muerte. Yo la pena de muerte, por ejemplo, la descarto por principios, por humanidad, pero todo esto es bastante subjetivo, muy bonito, y además debe estar así consagrado. Pero sobre todo, cuando se ha abolido la pena de muerte en países que la tenían, se ha sustituido por penas largas privativas de libertad, o por penas privativas de libertad en general, no ha aumentado la tasa de delitos que estaban combinados con aquella otra pena. Luego, puede que previniera la pena de muerte, pero no más que otras menos gravosas. Bien, pues yo creo que esto es lo que pasa con la prisión permanente revisable. ¿Y cómo lo sabe? ¡Listo! Se acaban de ponerla en España. Pues aquí no se ha comprobado. Pero en otros países probablemente sí. Pero sobre todo, no habiéndose comprobado, si no hay comprobación de lo contrario, hay que optar por la mejor opción, que las otras penas son suficientemente eficaces o igual de eficaces preventivamente que la prisión permanente revisable. Y acabo con los principios. Creo que no la pena en sí, pero algunos de los tipos penales a los que se aplica, y me refiero ahora mismo, estoy pensando sobre todo en el delito de asesinato consecutivo a un delito contra la libertad sexual del autor, subrayo, a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor, cualquier delito
esos violadores múltiples, cualquier delito, se impone esta pena de prisión permanente revisable. En este caso sí, desde luego, creo que se desborda la proporcionalidad y sobre todo, creo que se está pensando no tanto en un derecho penal del hecho, sino que se bordea el derecho penal de autor y, por tanto, se está vulnerando, por lo menos parcialmente, el principio de responsabilidad con el hecho, sino el principio de non bis in idem. Teníamos antes un concurso entre el delito contra la libertad sexual y el asesinato, que ya va bien parado, Claro, cuando se oyen estas cosas parece que es que la alternativa es cero, la alternativa es durísima. Siguiente pregunta. ¿Es conveniente entonces? Pues hombre, por todo lo que he dicho ya se dan cuenta que considero que no es conveniente, aunque resultara compatible con la dignidad humana, con el fin resocializador, si previniera algo, todo lo cual es al menos dudoso, supone un sacrificio demasiado grande de los derechos de la persona como para que compensara jugársela ante tanta duda, ¿verdad? Solo será conveniente para quien crea en la retribución vengativa, en la venganza, o, y aquí viene la segunda parte, y esto no tiene nada que ver con los técnicos, con los especialistas, ni siquiera con la población, sino más bien con otros, con quien quiera utilizarla políticamente, haciendo creer en una eficacia preventiva absoluta, superior a las demás penas, etcétera, etcétera. ¿Nació bien? Siguiente pregunta y voy cada vez más deprisa. ¿Nació bien? No. ¿Nació legítimamente? Por supuesto. Se aprobó con todo lo que manda nuestra Constitución y nuestras leyes para aprobar una ley orgánica en un Parlamento. Por supuesto que sí. Pero cuando es una medida tan gravosa, el aprobarla sin ningún consenso, aprovechando una mayoría absoluta, en este caso del Grupo Popular, pero otra vez ha sido de otros, me da lo mismo, no es nada recomendable. Estas medidas tan fuertes de privación de libertad, que afectan tanto a derechos fundamentales, creo que es mucho mejor que se aprueben con un cierto consenso. Luego, no nació demasiado bien. Yo creo que fue una creación y una explicación un tanto simbólica en exceso, si no demagógica. Vamos a acabar con los delitos odiosos gracias a nuestra dureza. Y como la dureza penal vende popularmente hasta que le toca a un pariente o a un allegado y entonces ya se empieza uno a pensar y dice, ¡ay! Pues no se ha vendido mal. Se ha dicho antes que contaba con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial. Yo diré que finalmente más bien contó con su no oposición, pero puso muchísimas pegas y muchísimas dudas en su informe al anteproyecto. Y el Consejo de Estado la consideró constitucional y adecuada a los parámetros internacionales, pero criticó mucho también el método en virtud del cual se introducía, cómo se introdujo esa pena. ¿Es populista y justifica el debate actual? Pues mire usted, esto del populismo, como bien me parece que has señalado tú antes, no sé quién ha sido, aquí se hace populismo por todas partes, se ha hecho con esta pena, y con el derecho penal se hace mucho populismo, y con estas medidas tan graves, pues todavía más. Se hace populista por todos, muchos contrarios a la medida, contrarios como yo, pero yo no lo considero así, consideran que ser contrario es algo muy progresista, es la única opción progresista de la tierra, soy el izquierdista mejor del mundo y el tío más bueno de la tierra. Y los que se oponen son malos cavernarios de derechas. Esto no es verdad, miren, y les voy a hacer una prueba, si ustedes quieren, yo conozco bien a mis compañeros, para hablar solo de los que han firmado a favor de la derogación, de nuestros compañeros firmantes a favor de la derogación, hay personas, yo creo, de toda ideología, miren ustedes. Y estoy convencido, o eso dicen las encuestas populares al menos, que también entre los contrarios hay personas de toda ideología. Otra cosa es quien lo haya utilizado políticamente, pero entre los contrarios hay personas de toda ideología. Luego esto es populismo, bastante populismo por parte de mis compañeros de viaje, los contrarios a esto, ¿no? Es curioso porque algunos de los que tildan, con razón probablemente, de populistas a los que están siempre proponiendo democracia directa, referéndums, consultas a las bases, aquí están encantados con las consultas al pueblo, las encuestas, los referéndums, que es una falta de consecuencia bastante absoluta. Pero yo creo, sobre todo en un tema tan inadecuado y con tantos matices como estamos viendo hoy, como es este, no se debería hacer populismo. Pero ciertamente creo que el mayor populismo en la materia ha venido de los promotores políticos de la medida. No, repito por enésima vez, no de sus defensores técnicos o políticos técnicos, ni de la gente común, mucha que la apoya. El uso simbólico de la dureza punitiva, con informaciones como mínimo sesgadas, apelando a la alarma social
ante la inseguridad, una alarma creada política y mediáticamente a menudo, es moneda corriente en España desde hace y fuera de España también, desde hace muchos años. Se ganan votos y muchas veces se ocultan defectos, deficiencias. Miren ustedes, los sentimientos emotivos, voy a volver a apelar al caso catalán. Si ustedes recuerdan cuando empieza el follonazo del procés, es cuando su primer promotor grande, el entonces presidente, el molt honorable señor Mas, ¿verdad?, estaba cercado porque le estaban criticando los recortes, le estaban criticando, en fin, un montón de cosas. Tuvo que entrar en el Parlamento, no sé si fue en helicóptero casi. Bueno, pues en ese momento dice, ya verás ahora tú, al corazoncito, a la patria. Y así se ocultan las cosas. Pues aquí pasa un poco lo mismo, cuando se apela al populismo, estamos indefensos, pobres. Cuando se apela así, intencionadamente, no digo quien lo crea sinceramente, pues se está actuando pues, de una manera muy populista y muy poco seria, con medidas tan graves. A mí todo esto me ha recordado a mí, yo lo leí, yo soy viejo pero no tanto, pero cuando España no entra es expulsada de la ONU y Franco convoca a todos en la Plaza de Oriente y el lema, ONU entonces en España se llamaba UNO, ¿no? Se hacía las siglas en inglés, si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos. Esto es lo que pasa aquí. Pues algo así sucede con estas cosas en que se apela tanto al corazón. Al corazón hay que apelar en otras cosas. Bien, aprovechando sucesos luctuosos, en los que siempre están implicados menores o jóvenes, muy aireados mediáticamente, se dice que la prisión permanente lo habría podido evitar. Como si hubiera lenidad con esos delitos. Esos delitos todos hubieran tenido unas penas brutales ya. Enormes, pero enormes. No un poquito, enormes. Todos lo sabemos. O se dice, o al menos, si no se hubiera podido dar, se hará justicia. ¿Justicia a quién? ¿Qué justicia? ¿La venganza es justicia? Quienes rechazan, ahora al contrario, quienes rechazan toda forma... bueno, dejémoslo. El colmo, a mí me parece que aquí nos hagan aparecer a veces a los contrarios a esta pena y en general a los defensores de la racionalidad y las garantías penales, los buenistas, que decía José Luis Díaz Ripollés, entre los cuales se incluiría él mismo probablemente, como personas a las que no nos importan las víctimas, nos dejan fríos los delitos y nada de esto está más lejos de la realidad. La legislación penal en caliente o a golpe de telediario, como se dice, no es recomendable, pero lo es todavía mucho menos y es manipulador apelar a las víctimas y a sus familiares. A las víctimas, para que quede claro, y a sus allegados hay que darles apoyo, hay que ampararlas, hay que darles calor, hay que darles compañía, hay que darles medios materiales de todo tipo. Hay que mimar a la víctima. Por eso me parecen muy bien estatutos de la víctima y cuantas más cosas se hagan en su favor. Pero nunca se les debe dar, se les debe oír, pero no se les debe dejar que dirijan la política criminal de un país. Si a mí, mañana, como deseaban algunos, nos deseaban algunos a los firmantes del manifiesto, a esos catedráticos firmantes del manifiesto, mañana violaran y después mataran a una de mis hijas, mi reacción inmediata, obviamente, sería lo de huello y que se muera y que se pudra y que sufra, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero es que yo estoy en un momento en que no puedo actuar como penalista ni como miembro de un parlamento que actúe creando leyes razonablemente, etcétera, etcétera. Precisamente con eso estoy inhabilitado para ello. Y además, seguramente todo eso después me daría poco consuelo, de entrada quisiera, pero después nos daría poco consuelo. Ni siquiera suele dar mucho consuelo esa venganza una vez se produce, ¿verdad? La historia del derecho penal, de la evolución del derecho penal hacia la civilización, hacia la democracia, es el pasar de la venganza privada al enjuiciamiento público, al castigo y enjuiciamiento público, experto, con distancia, razonado, con límites. Los políticos de uno y otro signo, porque los hay de uno y otro signo, que gustan de recibir, eso está muy bien, y decir que sí a cualquier demanda de las víctimas de uno u otro delito, de este o de los atropellos de circulación, que también se hace victimismo con eso, se hace política de este tipo, para hacerse fotos, los que a veces los convierten hasta en asesores en materia penal de su partido, que también ha sucedido, deberían preocuparse más por una atención a sus necesidades y no jugar con esas necesidades como un puro símbolo. Y podría seguir, pero lo dejo. Más cosas, se dicen más cosas contra sobre todo. No es posible muchas veces pasar tantos años en prisión, no da tiempo,
se produce un envejecimiento de la población penitenciaria con los consiguientes costes a que se intenta llegar al bolsillo del contribuyente, las prisiones se harían menos seguras por tener presos que ya no tienen nada que perder. En fin, estos argumentos me parecen menos relevantes y en algunos casos incluso me parecen demagógicos. ¿Qué se debe hacer? Pues como empecé, ya les anticipé, yo creo que lo que hay que hacer es abolir o derogar la pena de prisión permanente revisable, como hoy opina, antes no era así, fue así, estos son lo que tienen los cambios electorales, la mayoría de nuestro Parlamento, aunque estoy totalmente de acuerdo, no con las manifestaciones que vimos hace unos días, bastante deplorables por unos y otros, ¿verdad? Yo creo que la opinión pública es posible que no opine esto, pero es que la opinión pública, si se la excita con casos mediáticos, se le dice que esto es la panacea, así, pues es posible, es muy manipulable en estos temas, ¿no? Entonces es posible, dicen que la mitad o más de los simpatizantes o votantes del Partido Socialista, que es opuesto a la medida, estarían a favor. Pues es posible, no lo discuto. Pero una buena campaña yo creo que podría llegar a conseguir que se estuviera otra vez a favor de la pena de muerte, ¿no? Incluso. Si lo que nos preocupa es la inocuización, pues entonces, claro, lo mejor sería matarlos, porque es más barato, inocuiza más y además no da problemas. Eso no es inseguro, no es inhumano quizá, ¿no? Resocializador tampoco mucho, pero sería más barato. Lo digo naturalmente en broma. Subsidiariamente, para que vean que no. Si no... ¡Ay, si es que me he saltado una cosa muy importante, Ricardo! Solo muy rápido. ¿Iba a decir que estaba en la tradición de los códigos españoles? No, desde el 28 no hay prisión. Pero en otros países, es importante. Países de Europa, ya se ha dicho. ¿Existe la prisión permanente revisable? Claro que sí. Esto ha sido un argumento que sus promotores traen siempre, suele citar a Alemania y a Francia. Pero les voy a contar sin matices, porque hay algunas que establecen distintos plazos de revisión según ciertas circunstancias, igual que la española. Pero vamos a hablar del plazo básico, que en España es de 25 años. Este plazo de 25 lo tienen países, entre otros, no soy exhaustivo, en Europa, como Georgia, Letonia, Polonia o Rusia. 24 tiene Turquía y 26 Italia, están por ahí cerca. Otros, muy pocos, establecen un plazo ordinario aún mayor, como por ejemplo Estonia o Moldavia. Pero la mayoría están por debajo. 20 años en Bulgaria, República Checa, Grecia, Armenia, Rumanía, Francia está en 18, de menos, 15 en Alemania, 15 en Alemania, Austria o Bélgica, 12 en Dinamarca, Finlandia o Inglaterra en la primera opción, aunque Inglaterra tiene muchos saltos, 10 en Suecia y hasta 7 en Irlanda. Yo les he leído los países, no quiero menospreciar ni juzgar la calidad democrática ni la solidez jurídico-penal ni su política criminal de cada uno, pero yo creo que los ejemplos que he dado hablan por sí solos, ¿verdad? Y si se quiere una cifra más, del país seguramente más mencionado, en el que nos miramos a veces muy acríticamente, salvo cuando habla Schleswig-Holstein, los penalistas, que es Alemania. Nos miramos mucho y además los promotores de la idea, claro, miran al país jurídico-penalmente más desarrollado de Europa, probablemente, también ven en Alemania lo tienen. Bueno, pues ya les he dicho cuál es su plazo de revisión, 15 años, primer plazo, ¿no? 10 años antes que España. Pero ¿saben ustedes cuál es la media de cumplimiento efectivo? Que se acaba la pena, 19 o 20 años, 6 o 5 años antes que donde empieza la primera posibilidad para un recluso español sometido a esta pena. Y ahora sí ya voy a acabar, digo, subsidiariamente, si no se deroga como yo pido, desde luego que no se amplíe, y en segundo lugar, por lo menos, y aquí hay consenso incluso de personas que optan por mantenerla, si no entiendo mal, incluso de personas que hoy han hablado aquí más bien a favor de esta pena, que se revise, por lo menos, para anticipar el plazo de la primera revisión, para facilitar esas medidas, los permisos, el tercer grado, un poquito más, para hacerla un poco mejor de lo que es, aunque yo repito. Y para terminar, me podían preguntar, ahí está, por ejemplo, Ángel Sanz, bueno, ¿y qué hacemos con los incorregibles? Listo. Pues yo qué sé, si yo supiera qué hacemos con los incorregibles, ¿verdad? Desde luego, como decía antes, si lo único que nos importa es preservar a la sociedad de ellos, de los incorregibles, si ponemos por encima todo interés comunitario, ¿verdad? Pues digo, lo mejor sería matarlos, sinceramente. Pues total, ¿para qué, no? Sale más barato, es rápido y no cuida más. Pero sería un poco cínico también, aunque no sé si menos o más,
que encerrarlos de por vida. Pero también sería terrible. Incluso a los incorregibles, yo creo que en una sociedad... bueno, primero habría que ver qué son incorregibles y con diagnósticos encima bastante imprecisos, según está demostrándose cada vez más. Eso es lo primero. Pero supongamos que hemos llegado a saber que alguien es incorregible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren, yo creo que en un país que acepte las reglas del Estado de Derecho, que intente compensar lo comunitario con la libertad individual, etcétera, etcétera, hay que asumir ciertos riesgos para empezar. Pues sí, puede que haya gente que en un plazo muy largo salga a la calle y vuelva a delinquir. Parece que las cifras demuestran que no son tantos, por lo menos en España. Pero es posible, es posible. Pues es que hay que asumir algunos riesgos, porque si no, la seguridad absoluta no existe. Y en segundo lugar, hay que exprimirse las meninges, como hacen muchos de mis colegas, y combinar la privación de libertad con otras medidas que podrían aplicarse de no encierro a los incorregibles y que podrían dar efectividad. Disculpen que me he alargado un montón. Muchísimas gracias.